Miren acá, dos incisivos centrales que tenían unos pernos de metal grandísimos adentro y que obviamente antes les hicieron endodoncia, tratamiento de conducto, pero el paciente vino con dolor. Sacamos esos pernos, se volvió a hacer la endodoncia, pero miren qué poquito remanente de diente tenemos. Prácticamente nada, tenemos unos canales súper grandes porque de ley entraron con unas fresas súper agresivas adentro y nos queda solo esto. Lo que quiero que vayan sacando de estas fotos son la cantidad de materiales que ustedes van a ver utilizándose en estos casos clínicos. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando tenemos dientes que prácticamente están cortados al ras, son dientes que quizás en otro momento los sacarían y pondrían implantes. Ahorita hay una, podríamos decir, como más fuerza en esta línea de odontología restauradora, donde tenemos muchísimos materiales, como lo que ustedes ven allá dentro del conducto, que es fibra de vidrio. ¿Ya? Tiras de fibra de vidrio que tienen un comportamiento muchísimo más parecido al diente, tienen una flexibilidad parecida a los tejidos del diente, pero también tienen una suficiente rigidez como para comportarse como una columna vertebral interna, como lo haría un diente que no está tratado, sino que es un diente natural que no ha sido tocado y que tiene una estabilidad completa. Entonces lo que hacemos aquí es utilizar esta fibra de vidrio como un poste, digámoslo así, y alrededor de esta fibra de vidrio se utilizan materiales para reconstruir el diente, y ahí sí encima podemos usar una cobertura completa como una corona. Este de aquí es un caso que hice hace 2 días. Fíjense, el paciente es una paciente en la cual estamos trabajando con unos implantes, pero fíjense con la cavidad cariosa con la cual la paciente vino, súper cerca de la pulpa, y aquí se puede ver. Esto de aquí ustedes lo van a ir mejorando, perfeccionando. Esmalte, la cavidad. Fíjense aquí este gordito de la encía, eso significa que esta cavidad está subgingival. No tienen idea cómo esto sangraba, impresionante. Y fíjense aquí cómo se colocó un material de protección hacia la pulpa, porque a pesar de que este diente tiene una cavidad tan grande, tan invasiva, este diente estaba vital. Y la idea es que ustedes hagan todo lo posible para mantener la vitalidad del diente, ¿ya? Y hay muchísimos materiales que nos ayudan para eso. Hay casos en los que se puede, otros casos en los que no, y que tristemente se van en endodoncia, pero la idea es que ustedes traten lo más posible de lograrlo, ¿sí? Y lo que hicimos fue utilizar aquí teflón, el teflón de ferretería normal, para presionar esa zona justamente aquí a un ladito de la encía para que deje de sangrar. Se logró hacer la restauración y así es como quedó. Obviamente la encía un poquito magullada y todo es normal, pero eso de ahí ya se restablece y mantuvimos el diente con vitalidad, ¿ya? Es lo más importante de todo. Bien, aquí también hay casos como estos. Este de aquí es un caso que recién voy a empezar, ya les voy a traer como el después. Pero fíjense, la idea es que ustedes también se den cuenta que el llegar a este momento, porque fíjense todas las calles, restauraciones antiguas, una encima de otra, muchos materiales, dientes naturales, dientes de cerámica, caries gingivales, mucho más ahí. ¿Por qué el paciente llegó hasta ese punto? Quizás falta de educación, quizás falta de guía, pero la idea es que ustedes puedan tener un control de sus pacientes para mantenerlos lejos de situaciones así. Y también vamos a ver en un capítulo todos los materiales preventivos, ¿ya? El mismo paciente, parte de abajo, y fíjense igual, tenemos cuellos que están restaurados, caras oclusales que están restauradas, una mezcla de materiales, resinas en mal estado, amalgamas. Fíjense aquí cómo está cuarteado el esmalte, acá también, restauraciones que se nota que no están bien, ¿no es cierto? Entonces, si es que ustedes ya están ahorita en una época de la odontología donde de verdad tienen todas las opciones para trabajar con excelencia, entonces el aprender sobre los materiales dentales es solamente una forma de abrir ese abanico de opciones para que si es que llega este paciente, ustedes en un segundo pueden decir, ok, todos estos son mis planes de tratamiento. Y en este plan de tratamiento yo tengo 5 opciones de materiales.
cuál es la mejor, cuál es la peor, según mi bolsillo, según la capacidad clínica, según la capacidad económica del paciente, según las necesidades del cliente, etc. ¿Ya? Miren aquí, los materiales dentales también se enfocan no solamente en el área restaurativa, sino también en el área quirúrgica. Entonces quizás muchos de ustedes no quieran hacer rehabilitación, no quieran hacer endodoncia, quieran hacer periodoncia, implantología, cirugía oral, cirugía maxilofacial, y también ahí van ustedes a trabajar con membranas, con injertos de hueso, con implantes, con diferentes tipos de metales. Entonces los biomateriales dentales y los materiales dentales son para todas las especialidades, ¿sí? ¿Ok? Entonces, teniendo tanta variedad de absolutamente todo, porque ustedes van ahorita a los dentales y si es que les piden muéstrame todas las resinas que tienen, les van a sacar miles de ejemplos. Pasa. La idea es cómo yo elijo uno u otro, en qué me baso para elegir uno u otro, porque hay tantos, y esto no solamente se aplica a los materiales, como les decía, restaurativos, o que directamente vamos a estar como activos en una especialidad en especial, pero también los preventivos, y por eso les puse ahí las pastas de dientes. ¿Qué responden ustedes si es que el paciente les dice, pero qué pasta me compro? O sea, les doy el súper y la que tenga el empaque más bonito, ¿no es cierto? No. Hay ciertas cosas que tienen unas u otras pastas y que vamos a ver por qué, ¿ya? Muchas de las razones por las cuales los pacientes llegan a el consultorio con todos estos problemas también es justamente porque no han tenido una buena elección de esos materiales preventivos de primera mano, como un cepillo de dientes, como por ejemplo el mismo uso de hilo dental o elección de una pasta o un enjuague adecuado, ¿ya? Entonces estas son como las preguntas que ustedes se van a hacer, que se van a hacer mientras vayamos aprendiendo sobre los materiales dentales. ¿Cuál material dental? Es decir, tengo 5 tipos de resinas, ¿cuál de los 5? Si todos son resinas, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Ya? Los protocolos de los materiales dentales son claves y esta es una de las razones más grandes por las cuales los tratamientos fracasan desde el día en que el paciente se hace el tratamiento, porque los protocolos no fueron respetados. Hay materiales donde ustedes tienen que entrar, no sé por qué debía entrar y dije entrar. Sí. Donde ustedes tienen que contar los segundos que este material está en contacto con el diente, por ejemplo. Si es que se pasan o si es que tienen menos cantidad de exposición, entonces ya el material no funciona. Entonces son cosas que son como muy delicadas al detalle, muy delicadas al protocolo, y si es que ustedes solamente dan por sentado que, no sé, uno u otro material, ya como lo puse así, ya se ve mojado, listo, así debe ser. Hay cosas que si ustedes no hacen, por ejemplo, una restauración, simplemente se sale. Por más que ustedes hayan solo utilizado todos los materiales, si el protocolo no es el correcto, entonces la restauración ya falló. Y por eso es que la odontología es tan compleja, porque desde las cosas más simples, como una profilaxis, todo tiene su ciencia detrás. ¿Por qué utilizo una u otra pasta profiláctica? ¿Por qué elijo ponerle o no flúor al paciente? Si elijo ponerle flúor, ¿qué tipo de flúor? El paciente tiene alto riesgo de caries, bajo riesgo de caries, tiene acceso a, por ejemplo, comprarse un cepillo de dientes o no, o es una persona, cuando ustedes vayan a la rural, que vive en el páramo y literalmente sus papás tienen que elegir entre comprarle cepillo de dientes o comprar un quintal de arroz a todos los hijos o darles de comer, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde ustedes tienen que ponerse como a pensar en todas estas opciones de materiales, y ahí sus cerebros van a decir, ok, tengo todo esto, ¿cuáles van mejor para este paciente específicamente? ¿Cuándo? También, si es que yo tengo que hacer como un alcance más agresivo o más conservador, dependiendo del paciente. Si es un paciente, por ejemplo, que ustedes saben que nunca va a los controles, o que saben que es fumador, o que saben que, no sé, no se lava los dientes, y por más que ustedes han pasado meses trabajando con esa persona no responde. Entonces ustedes tienen que ahí elegir un material que
quizás sea más duradero, donde no se peguen las bacterias y donde no vayamos a tener tantos problemas a largo plazo con temas de placa dental, por ejemplo. Entonces, como ven, hay muchísimas razones por las cuales ustedes van a utilizar uno u otro material. Y algo importantísimo que yo, por ejemplo, era pésima en física en el colegio, pésima, o sea, tenía una profesora, la odiaba, me odiaba también de vuelta, casi me jalo tercer curso en física, desastre. Entonces yo dije, yo tengo que estudiar algo donde nunca más vuelva a haber matemáticas. Después llegué a odontología, me pusieron a hacer las fórmulas de cómo calcular los anestésicos, me saqué cero en esa prueba, pésimo, para eso tenemos las calculadoras, soy fan de las calculadoras, malísima, pero llegamos a esta parte y todo lo que tiene que ver con los materiales dentales está basado en la física. Y son propiedades que hacen que los materiales tengan oportunidad de mejorar en el tiempo. Entonces, es algo importante y es importantísimo que ustedes lo tomen en cuenta porque, por ejemplo, no es lo mismo restaurar un diente adelante que uno atrás. La fuerza que los dientes ejercen adelante y atrás es diferente, ¿ya? No es lo mismo hacerme a mí una restauración que hacerle una restauración a un hombre fornido de 1,80 m. La mordida es distinta, ¿ya? No es lo mismo ver, como les decía, a un paciente que tiene acceso a cuidados preventivos de odontología versus una persona que quizás por su situación socioeconómica no lo tiene, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, aunque no lo crean, van a influenciar en la razón por la cual ustedes eligen uno u otro material. Pero uno u otro material, todos ellos tienen detrás una serie de estudios y estudios importantes que hacen que sean mejores o peores. Entonces, por ejemplo, si ustedes van al dental y dicen necesito un adhesivo o necesito una resina y les sacan dos y ustedes dicen ¿y cuál es mejor? Y el señor de la tienda, porque es solamente un vendedor, no les va a poder decir ¿sabe qué? Es que la resistencia, la compresión de esta resina es maravillosa versus esta otra. O si es que usted desea un pulido mejor, usted quiere irse por la que tenga partículas más pequeñas. Son cosas que ellos no saben, ¿ya? Entonces, vamos a hacer nada más un ejercicio. Si es que ustedes necesitan dar una conclusión de, por ejemplo, ¿cuál de las dos gomas es mejor? ¿Una UHU de barra o la típica brujita? ¿Cuál de las dos pega mejor y más fuerte? ¿Cuál sería como el experimento que ustedes harían? ¿Cómo ustedes le demuestran, digamos, a un niño chiquito cuál es mejor versus la otra? ¿Qué harían? Cualquier cosa que se les ocurra. Puede ser pegar una superficie, o sea, una superficie como de mármol o de madera, cualquier cosa, un muñequito de plástico, ¿ya? Con la de barra y con la brujita y luego como que moverle y ver quién de la goma Y ver cuál se queda pegado más Exacto. tiempo, ¿no es cierto? Súper bien. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Con papel. ¿Con papel? Los papeles. Exactamente, ¿no es cierto? Normalmente, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Cierran un sobre con la de barra y se abre uno, ¿ya? Entonces, lo mismo, por ejemplo, con los cepillos de dientes. Entonces, lo mismo, alguien más. ¿Cómo ustedes harían la prueba de cuál de los dos cepillos cepilla mejor? ¿Un cepillo eléctrico o un cepillo manual? ¿Qué se les ocurre? Con esa pastillita que te pones y te pinta la boca. Ya, Y revelador de cepillas. placa, Ajá, te cepillas, digamos, la mitad de la boca con el uno, la mitad de la boca con el otro y se ve la diferencia, ¿no es cierto? Entonces sería visual. ¿Qué más? Algo que no sea visual. O sea, bueno, sí es visual, pero el cepillo eléctrico puede ejercer más fuerza por el simple hecho de que actúa solo y pues tú tienes que tener alguna técnica, entonces el cepillo eléctrico actuaría de otra manera. Ya, pero ¿cómo tú le explicarías a un niño de 5 años que el uno es mejor que el otro? Como un experimento, o sea, así, tal cual como les hacen en el kinder. Dime. No importa, todo es asqueroso, trabajamos con dientes de otras personas. No te preocupes. Se puede, o puedes rasparte así como para ver cuántos sarros se te caen los dientes después de Ya. lavarte con uno o con otro. Puedes sentir, a veces sientes Se esa- siente, ya. ¿Qué más? No sé, tal vez puedes poner un poco de jabón en algún recipiente y fregar con los dos. Como una superficie que esté sucia, tratar de limpiarla con los dos cepillos, ¿no es cierto?
O puedes ver, por ejemplo, si tienes exceso de placa con el cepillo eléctrico, obviamente va a sangrar más las encías. Entonces ahí te vas a dar cuenta. Sí, puede ser. ¿Querías decir algo? Yo también, yo que no sé, probaría comiendo carne. Si me queda ahí, Ya. ya no me saca la carne y ya. Sí, puede ser. Entonces, dime. ¿Cuál arrastra más cantidad? Sí, también. Pero lo que quiero que ustedes vean es que todas estas cosas que ustedes han dicho son experimentos, finalmente, ¿no es cierto? Y, a ver, estoy conectada a mi celular. Y la idea de esto es justamente eso, o sea, odontología y todo el desarrollo de los materiales es 100% basado en experimentación. A veces es una experimentación in vitro, que sería en un laboratorio, y las otras son experimentaciones in vivo, que son en pacientes. Pero todos estos experimentos y toditos estos resultados son los que nos van a dar justamente esas respuestas de cuál es mejor, cuál es peor. Y nada más quiero que vean uno de los miles de estudios, pero lo que quiero que se lleven es cómo se estudia, estando detrás cámaras, porque nosotros somos clínicos, muchas personas son odontólogos, pero se dedican al desarrollo de material investigativo, ¿ya? Entonces, para terminar, digamos, diciendo que esta resina es mejor que la otra, porque, no sé, no se rompe tan fácilmente cuando ejerce una fuerza compresiva, hay muchísimo detrás. Entonces, hay personas que se dedican a esto, donde preparan miles y miles de muestras, las pulen y luego las, miren ahí, están preparando las muestras. Es todo un tema, y esto de aquí, imagínense, por absolutamente toditos los materiales, y después las colocan en unas máquinas que van a medir justamente diferentes características. En este caso me parece que es la fuerza que resiste a la tracción. Entonces lo que hacen es pegar dos pedacitos de resina así, y luego cogen y jalan, y el rato que eso se despega, esa de ahí es la resistencia a la tracción de esta resina. Entonces miren, pegan ahí el pedacito de resina que vieron, tuvieron que hacer como todo un cubo, luego cortar ese cubo en una columna perfecta, y luego la ponen encima de este pivote, y luego esto va a una máquina, mírenlo aquí, que mide la fuerza de tracción. Entonces empiezan a jalar, y el rato que se rompe, la máquina para, y eso de ahí nos da un valor. Ese valor se va a ir anotando en una tabla, y lo que van a hacer es hacer esto y repetir esto por muchísimas resinas, o las resinas que estén dentro de ese estudio específicamente. Y este de aquí para sacar los resultados de miles y miles y miles de estudios. Y después hay estos estudios enormes que se llaman revisiones sistemáticas, donde cogen todos estos estudios chiquitos, abarcan toda esa información, y con toda esa información dicen, ok, mucha gente ha hecho esta investigación, entonces yo ahora, analizando todo, puedo decir que definitivamente, no te preocupes, definitivamente este material versus este material es mejor, o que esta nueva propuesta de material es mejor que la que utilizábamos hace 10 años, por ejemplo, ¿ya? Pero absolutamente todo lo que ustedes van a aprender está basado en la investigación de alguien más, ¿ya? Ahora, todo material odontológico que ustedes van a utilizar hoy vino por una necesidad previa de algún momento en la historia de la civilización, ¿sí? Entonces, solamente para darles un ejemplo súper puntual, los plásticos que nosotros conocemos ahorita, todo, absolutamente todo, recién se empezó a desarrollar entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No es hace tanto tiempo, 1929 hasta el 1945 más o menos, ¿ya? Porque la necesidad
Miren ahí a la izquierda. El primero es un avión de la Primera Guerra Mundial de los Estados Unidos. El segundo es de la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos. En el primero, fíjense que no tenían cabinas. Y había otro tipo de aviones que tenían unas cabinas, pero que eran de vidrio. Y había muchísimos pilotos que no se morían porque se estrellaban, sino que se morían porque los vidrios explotaban y, obviamente, tenían heridas demasiado profundas para poder salvarse. Entonces, a partir de esa necesidad, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, empezaron a fabricar las cabinas de los aviones de un material plástico llamado polímero, que es más o menos el inicio de los materiales plásticos como los conocemos ahora. Las resinas que ustedes podrían tal vez tener restauraciones en la boca. Esas resinas nacieron de esta necesidad. Entonces, porque estas personas necesitaron plásticos a desarrollarse, muchísimas empresas que ahora también producen materiales dentales, por ejemplo la 3M, todos conocen la 3M, ¿no es cierto? 3M hace scotch, hace un montón de cosas. Se van a Kiwi y creo que la mitad de la tienda es de la 3M. Ellos también tienen su división de odontología. Lo interesante de estas empresas es que cuando empiezan a desarrollar diferentes tecnologías en un área o en otra, tienen más o menos como una mesa redonda donde dicen estamos trabajando en esto y quizás una u otra línea dice a mí en los dientes me puede funcionar eso de ahí, ¿ya? Y fue lo que pasó aquí. Entonces empiezan a desarrollar las cabinas de plástico y luego, como ya existía el plástico, como lo conocemos ahora, se empieza a aplicar no solamente a odontología, sino a los biomateriales en general en el área médica. Entonces miren, tenemos un desarrollo desde una rocola, luego un cassette, ¿no es cierto? Con Walkman. Yo escuchaba eso de niña, imagínense, ustedes ya no les tocó. Y ahora Spotify, ¿sí? Una diferencia brutal, donde en un inicio ni siquiera teníamos electricidad para hacer que este dispositivo funcione y ahora escuchamos música de una forma en cualquier lado prácticamente. Y es exactamente lo mismo que empezó a pasar en la odontología, ¿ya? Tenemos dentaduras completas que empezaron a ser fabricadas de un material que se llama vulcanita, que es como una variación del caucho de las llantas. Después pasamos ya a materiales de tecnologías más estables, la amalgama, ¿ya? Y ahora miren hasta dónde hemos llegado, donde pacientes 100% edénticos pueden recuperar su sonrisa completa y obviamente su función a través de implantes, y fíjense en el terminado de esa prótesis. Es impresionante, o sea, parecen dientes naturales y parecen encierros, ¿ya? Entonces todo esto basado en el buen manejo de los materiales dentales y también en conocer como esta rama gigante que les digo que es esta. Ok, entonces ya les voy a pasar el libro base en PDF, pero vamos a empezar nada más con un poquito de teoría. Lo que voy a intentar hacer con esta teoría es que no sea tan pesado, sino que con estos ejemplos como más gráficos ustedes puedan entenderlo bien. Y como les dije, si es que tienen alguna pregunta, por favor me paran si es que necesitan decir algo, ¿ya? Entonces, dentro de las propiedades de los materiales, ustedes van más que nada cuando escuchen sobre estudios o cuando les hablen de algún material en especial, van a escuchar muchísimos términos que tienen como estas repercusiones en si es que el material es adecuado o no para un caso X. Entonces, vamos a tener aquí propiedades físicas y propiedades mecánicas, que es como un subgrupo de las propiedades físicas, pero es la parte más importante. Las físicas, mecánicas, acústicas, ópticas, termodinámicas, eléctricas, de magnetismo, radiación y estructura atómica. Un montón de palabras, ¿ya? Es bien fácil entender esto si es que ustedes logran como visualizarlo desde ese lado donde los materiales tienen propiedades.
¿sí? Y claro, estas propiedades van a ser utilizadas a su favor según lo que ustedes necesiten en un paciente en especial. Y las mecánicas es la respuesta a los materiales a una fuerza aplicada o distribución de tensiones. Entonces, arriba tenemos, por ejemplo, esta representación de la importancia de estas propiedades ópticas. Una resina, viene un paciente, necesita una carilla, le hacemos una carilla con una resina marca Patito, porque obviamente era la más barata que nos vendían en los dentales, y como no sabemos de resina, solo fuimos y le pedimos la resina de un color X, ¿no es cierto? Y además de una marca que no conocemos, le hacemos su resina al paciente y el paciente se va de fiesta. Luz negra. Miren, el caso extremo a la izquierda, donde la fluorescencia, propiedad óptica de una resina, no es igual a los dientes naturales, y el otro lado, donde la fluorescencia de esa resina es excesiva. Y obviamente ni la una ni la otra funcionan. No se parece a los dientes naturales. Puede ser que se vea bien a la luz del día, pero eso no deja de hacer que esa resina no tenga una propiedad óptica correcta. ¿Ok? Entonces, no porque no se note a la luz del día significa que está bien. ¿Sí? La suerte de ustedes. Todas las resinas de una marca comercial conocida ahora tienen fluorescencia igual al diente. Entonces ya no se tienen que preocupar de esto. Piensen en verdad es una ventaja que estén estudiando ahorita. Entonces, yo ya me siento afortunada porque ya crecí en otra época. Imagínense con lo que tenían que lidiar los odontólogos de antes. Por eso es importante que le den importancia a esa parte detrás, la investigación, el desarrollo de los materiales. Y abajo lo mismo, mecánicas. Cuando nosotros tenemos un material que es demasiado frágil y no analizamos, por ejemplo, el espacio sobre el cual nosotros vamos a colocar una u otra prótesis, chicos, si van a conversar, por favor, de verdad que me desconcentro. Esa prótesis tiene que estar pensada para aguantar las fuerzas en un lugar X. Si es que yo tengo, por ejemplo, un espacio de solo 3, pues tal vez hay un material específico para eso, pero mientras el espacio sea más largo, el material tiene que ser más rígido, porque si no, hace esto y se fractura, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí como ahora ya digitalmente, también es algo que les tocó a ustedes, podemos ver dónde la fuerza es muchísimo mayor y la tensión podría provocar fractura más adelante. Entonces ahí simplemente ustedes en un programa de diseño digital ensanchan esos conectores y se fue el puntito rojo, todo está bien y no nos va a pasar esto de donde la fragilidad de los materiales no está diseñada para ciertos casos. Miren acá, tenemos ahora opciones de materiales muchísimo más estables para casos de rehabilitaciones largas y amplias. Antes esto de aquí no era posible y por eso siempre teníamos la persona que en realidad no era tan mayor, no era tan viejito y ya le faltaban dientes, porque los materiales no daban para reemplazar esos dientes como los tenemos ahora. Entonces, a pesar de que ahora tenemos implantes, fíjense cómo en este caso tenemos un espacio aquí sin diente, pero no tenemos un implante. Simplemente es una corona que va sostenida con otros dientes. Pero una vez que eso está cementado, todo se va a ver súper uniforme, bien sellado, y el paciente va a poder comer tranquilamente, reírse tranquilamente y no va a tener problemas, ¿sí? Esto hace 20, 25 años no era posible. Vamos a ver algunos conceptos que ya son enfocados específicamente a esta parte física de los materiales, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de reología, siempre quiero que ustedes piensen en esa diferencia en cuanto a la viscosidad de un líquido versus otro. No es lo mismo hablar de agua versus miel versus dulce de leche, ¿verdad? Si es que nosotros cogemos y ponemos aquí en la pared una cuchara de dulce de leche, una cuchara de miel y además yogur, el yogur va a caer así, de uno, ¿verdad?
La miel quizás lentito, pero un poquito más rápido. Y el manjar se va a quedar pegado y quizás mañana, si venimos, ya va a estar como por aquí, ¿verdad? Esa es la rheología, el estudio de las diferentes viscosidades después de que un cuerpo es sometido a una tensión o a una presión. Entonces, el hecho de que aquí por gravedad estén colocadas las tres significa que vamos a tener una tensión justamente por gravedad, y la rheología va a ser la diferencia entre uno y otro, el estudio de todas estas diferencias, ¿ya? La viscosidad justamente es qué tanta resistencia hay al movimiento entre un líquido y el otro. Lo que les digo, no es lo mismo el yogur cayendo por la pared que el dulce de leche, ¿sí? Súper fácil. Entonces, en odontología vamos a tener aplicaciones específicas para conocimiento de esto, de la rheología y específicamente de la viscosidad. Si es que ustedes, por ejemplo, tienen, déjenme pensar en un buen ejemplo. Tienen dos tipos de pastas, ¿ya? Tienen una pasta que es muchísimo más líquida y una pasta que es muchísimo más sólida, estilo plastilina. ¿Cuál de las dos ustedes creen que va a tomar mejor una impresión de los detalles? De todas estas graditas chiquitas, de todas las cosas que ustedes pueden encontrar en la boca. La que tiene una viscosidad como plastilina, más dura, o una que es muchísimo más fluida. La más fluida, ¿por qué? Se mete como en todos los recovecos, ¿no es cierto? La viscosidad de una pasta fluida es diferente a la viscosidad de una pasta pesada, ¿ya? Entonces, dependiendo de la finalidad, yo voy a usar una u otra. Si solamente quiero, por ejemplo, un modelo, recuerdan los modelos de yeso, un modelo de estudio, voy a utilizar alginato, que el rato que yo lo mezclo es pesado, es una viscosidad más rígida. Pero si es que yo quiero tomar detalles, por ejemplo, para un caso donde voy a hacer una impresión para carillas y yo previamente ya hice un tallado y ya tengo más detalles, voy a utilizar una pasta liviana que me copie toditos de esos detalles, porque la pasta pesada no llega a los recovecos, la liviana sí, ¿ya? Diferencia en viscosidad. Un segundo. ¿Y qué sería la pasta pesada o pasta liviana? Pasta pesada. Pero al inicio es líquido. Claro, pesada. No sé. Lo único que sé es que nada sé con el Entonces, vamos a ir viendo como cosas clínicas para que se vayan empapando de los términos y de las, como de los más que los protocolos, solamente conocer los materiales, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver aquí es un tallado para una corona, ¿ya? Y el uso de ambas pastas, una pesada y una liviana para la toma de la impresión definitiva. La impresión definitiva ya es cuando yo mando eso al laboratorio y el laboratorio ya me manda la corona que le hace falta para cementar en este caso, ¿ya? Entonces, ahí lo que está haciendo es colocar un hilo para abrir ese espacio que es el surco gingival. Voy a adelantar un poquito. Miren cómo se abre el espacio en el surco, pasta fluida. Como la pasta fluida entra en los recovecos, es la que yo voy a colocar dentro del surco gingival, porque ella se va a meter hasta el fondo. Fluida. Y después utilizo una pasta pesada para presionar la pasta fluida. Entonces miren ahí abajo una pasta pesada con viscosidad más alta que utilizo para presionar esa pasta fluida y que entre a todos esos espacios que yo quiero copiar. Todos los materiales tienen sus instrucciones según la casa comercial que tengo que seguir, sus tiempos. Entonces este de aquí, por ejemplo, si yo no espero 3 minutos y medio en la boca y saco antes, voy a tener consecuencias que no van a hacer que, miren ahí la impresión perfecta, que van a hacer que esta impresión no sea la adecuada, ¿ya?
Entonces fíjense ahí, viscosidad, ¿ok? Ahora, viscosidad igual uso de diferentes resinas. Este no ha sido el video. Uso de diferentes resinas según mi necesidad. Unas resinas más fluidas y unas resinas muchísimo más viscosas. Dependiendo de la finalidad, utilizan una u otra. No pueden utilizarlas para el mismo fin. Cada una tiene una razón de ser y una aplicación clínica. ¿Ya? Pulido. Y pulido final. Le damos toda la forma. Y miren ahí, situación inicial. Situación final. ¿Ok? ¿Se fijaron la diferencia? Yo tengo una pregunta. No muy del tema. Ya, digamos que tengo un paciente con esa mandíbula, con el diente roto, pero así los dientes. ¿Qué haces primero? ¿Le corriges el diente con resina o pones ortodoncia que está ahí y ahí le ponen el diente? Depende de 1000 cosas. Uno, si el paciente está dispuesto a hacerse ortodoncia. Claro, si el paciente está dispuesto, quiere arreglar Si no, te toca. Si es así, podrías hacer algo provisional con resina, porque no se va a quedar con el diente roto, ¿no es cierto? Haces todo el tratamiento y una vez que termina la ortodoncia, cambias a las resinas definitivas. Eso sería como lo mejor. Pero si ya son pacientes mayores, la gran mayoría no quiere ortodoncia, entonces te toca trabajar así. Estar como parchando prácticamente. Ok, entonces ya vieron algunas aplicaciones de este tema de la rheología y de las viscosidades diferentes de los materiales. Otra de las muy importantes es esta capacidad o esta característica que se llama tixotropía. La tixotropía, no sé si es que la vieron ya el semestre pasado en el tema de los yesos. ¿La vieron? ¿No se acuerdan de eso? Entonces la tixotropía es como esta capacidad que tienen algunos materiales de, a partir de movimientos, que el material se haga más líquido o menos viscoso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el yeso, ¿se acuerdan que utilizaban el vibrador de yeso para vaciar modelos? El rato que yo coloco el yeso sobre el vibrador de yeso, ya sea en la copa de caucho o en la misma cubeta, el rato que yo coloco sobre el vibrador, el yeso empieza a fluir. ¿Se acuerdan? A diferencia de cuando recién lo colocaban. Entonces, por estos movimientos de vibración, el yeso se comporta como algo mucho más líquido, ¿ya? Esa es la tixotropía. Se aplica tanto para el yeso y también para el ácido fosfórico. El ácido fosfórico es el ácido que va a desmineralizar la superficie, ya sea de dentina o de esmalte, cuando ustedes van a hacer una restauración o hacer algún procedimiento adhesivo. Entonces, cuando yo tengo una buena tixotropía de un ácido fosfórico, donde yo coloco el ácido se queda. Y a través de movimientos, así como de zigzag, el rato que yo voy colocando el ácido sobre la superficie, el ácido va a hacerse más líquido o tal vez se va a dispersar mejor, pero el rato que yo dejo de colocar, el ácido se queda donde lo coloqué. Sería terrible que el ácido se chorree, porque lo que voy a hacer es desmineralizar superficies que no necesito desmineralizar, ¿ya? Entonces miren, ahí tienen diferentes tixotropías de distintas marcas comerciales de ácido. La idea es que ustedes busquen un ácido como el de la izquierda. Donde lo pongo, se queda. Si yo muevo la jeringa, podríamos decir, no se escurre, pero como que, no sé cuál es la palabra que podría utilizar, como que lo pueden como, más o menos como si estuvieran poniendo mantequilla en un pan, como que se puede esparcir, ¿ya? Pero no se chorrea, ¿ok? Miren en cambio a la derecha totalmente como es un ácido que prácticamente se nota que yo puse y la gota se desparramó, ¿ya?
Entonces miren aquí, lo mismo que les decía, ¿no? De limpieza. Entonces, dentro de todas estos materiales, nosotros vamos a tener como esta rama o esta familia grande de materiales que se van a utilizar muchísimo, que son los materiales viscoelásticos. Los materiales viscoelásticos van a ser justamente estos materiales que tienen una viscosidad media y que van a ser flexibles, pero que en cierta medida nosotros necesitamos que no se deformen. Entonces, flexibilidad no es lo mismo que capacidad de deformación, ¿sí? Mientras más estables sean todas estas propiedades físicas de los materiales, ustedes van a tener mejores resultados. Entonces, todos los materiales de impresión son hasta cierta medida o en cierta proporción viscoelásticos, tanto el alginato como ya las siliconas, que son las que ustedes ven aquí. Miren acá, diferentes tipos de materiales y finalmente el alginato. Cuando ustedes compren un material, van ustedes a escuchar todos estos términos. Son términos muy importantes que van a determinar, como les digo, si es que mi impresión es positiva o si es que tengo que repetir o cambiar de material. Primero, el tiempo. El tiempo en que un material se mantiene firme o se mantiene estable es importantísimo. Por ejemplo, si es que yo tengo la suerte de tener una clínica grande y dentro de mi clínica tengo mi propio laboratorio dental, yo puedo utilizar un material que en el tiempo tal vez se empiece a deformar después del primer día o después de la primera hora. ¿Por qué? Porque solamente salgo, cruzo a la siguiente puerta y ya estoy en el laboratorio y les entrego. Pero ¿qué pasa si yo tengo que trabajar con un tercero? Que es lo que la gran mayoría hacemos. Necesito un material viscoelástico de impresión que me mantenga más tiempo la estabilidad, hasta 7 días, por ejemplo. El paciente llega, le tomamos la impresión, luego le llamamos al señor del laboratorio, manda al señor en la moto, el señor en la moto se pasea por todo Quito, ¿no es cierto?, con la impresión y después llega al laboratorio. No es que llega al laboratorio, ay, la doctora Paula nos mandó una impresión, hacíamosle ahorita. No, hay miles de doctoras Paulas y todos ustedes que mandaron impresión, entonces se van a demorar. ¿Ya? Importantísimo el tiempo. Módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad está relacionado a qué tan elástico es el material antes de sufrir una deformación definitiva. ¿Ya? Entonces, la idea es que el material se expanda hasta cierto punto, pero el rato que nosotros ya necesitamos estabilidad, regrese. ¿Ya? Ponemos la cubeta, el paciente tiene el material en la boca, esperamos los 3 minutos y medio y después sacamos la cubeta de la boca. El rato que yo saco la cubeta de la boca, voy a tener un grado de deformación. ¿Por qué? No es lo mismo colocar que retirar. El rato que yo retiro, vamos a tener retenciones, cosas que hacen que la cubeta sea difícil de sacar. Acuérdense nada más en la práctica del alginato que tuvieron, ¿no es cierto? No es que abra la boca y sale de uno. Tienen que mover, tienen que entrar aire, ¿no es cierto? A veces tienen que hacer un poquito de fuerza. Entonces, el rato que yo saco el material, se expande y sale la cubeta y la idea es que regrese a la forma inicial. Porque tienes que pasar la mano así sobre eso. Fuerza de inserción y remoción. No es lo mismo la fuerza que yo tengo que hacer para que entre la cubeta versus la fuerza. Perdón, es que lo que pasa es que en los horarios de clínica necesitan a 2 personas de teléfono. Ya. Que tuvieron un cambio, entonces no quiere que vaya que cambie y ya. Ya. Vale y Lía. No, todas las personas que hayan elegido el ortodoncia. Vaya. Gracias, perdón. No hay problema. Bueno, yo mismo acabamos igual. Entonces, no es lo mismo cuando ustedes meten la cubeta que el rato que sacan. Siempre tienen que hacer un poquito más de tracción el rato de sacar. Entonces, deformación de los materiales es importantísimo. ¿Ya? Soy muy espinoso. Entonces, miren,
rato que nosotros tomamos una impresión, ¿cierto? Inserción de la cubeta, mantenemos la cubeta firme, sin movimiento, pasa el tiempo específico según el material X que estemos utilizando, puede ser alginato, puede ser silicona de varios tipos. Una vez que está listo, nosotros hacemos la desinserción de la cubeta y fíjense el rato que sale la cubeta, esto de aquí se ensancha. Se ensancha porque nosotros en el vientre tenemos una superficie que es un poquito más ancha que la zona cervical y que la zona incisal o oclusal. Entonces el rato que esta cubeta empieza a salir, esto de aquí se abre y se mantiene así por unos segundos. Pero la capacidad de retorno elástico o la capacidad de no deformación del material hace que ese material regrese a su condición en la cual terminó su fraguado químico, ¿sí? Dentro de la boca. Entonces, repitiendo nada más hasta ahorita, que me parece que esta es la última diapositiva. Vale. ¿Cuáles son los términos que tenemos que saber hasta ahora? Reología, viscosidad, isotropía. ¿Qué significan estos en general? Ya, no los voy a hacer así como definición palabra por palabra. ¿Y por qué es importante el módulo de elasticidad de un material de impresión? ¿Okay? Y finalmente vamos a cerrar la clase de hoy con estas dos propiedades importantísimas de los materiales viscoelásticos. ¿Ya? La primera es la relajación de tensiones y el segundo se le llama creep. La relajación de tensiones va a ser esa tensión que tiene cualquier cuerpo inicialmente, pero que luego se va relajando poco a poco en el tiempo. Entonces, más o menos lo que pasa con una liga, ¿no es cierto? O con una liga de pelo, la tenemos que estirar para poder agarrarnos una cola, pero después, el rato que ya termina, digamos, ese estiramiento inicial, se relaja y ya no tiene tensión acumulada. Entonces es la deformación momentánea de un cuerpo como respuesta a una tensión excesiva pero momentánea. ¿Ya? Esto de aquí es importante y cómo se relaciona odontología, por ejemplo, en el tema de ortodoncia. No todas las ligas de ortodoncia tienen esta misma tensión. Dependiendo de cuál es la acción que nosotros queremos lograr en ese paciente, vamos a elegir una u otra liga, ¿ya? Y tienen ustedes también que pensar en el tiempo que transcurre desde que yo saco la liga del paquete y la tensión de la liga está intacta. Luego el paciente se pone, se saca todos los días para comer, ¿verdad? Esa tensión va a disminuir y se va a empezar como a soltar la liga. Esas cosas son importantísimas para lograr ese movimiento final que estamos buscando. Eso por un lado. Y el creep es esta deformación definitiva que pueden tener los cuerpos cuando la fuerza es constante. Constante. Entonces, les puse esa foto del asfalto ahí porque ese es un gran ejemplo de creep. Siempre tenemos, por ejemplo, carros que están pasando por el mismo lugar o en una parada de bus, es súper típico. Pasan los buses tantas veces al día que el asfalto empieza a ceder y se empiezan a marcar como casi las huellas por donde pasan los autos, ¿ya? Esta de aquí es una deformación permanente, pero no es que el bus está parado ahí todo el tiempo y que además le ponen otro bus encima y que por eso el peso hundió, no, es por el paso continuo todos los días, ¿ya? Entonces, eso, por cada odontología, también tiene como estas, digamos, como demostraciones clínicas. ¿Qué pasó? Bueno, algo por ahí. Demostraciones clínicas. Y el creep es muy característico en las amalgamas, ¿ya? Ustedes van a ver, y espero que se fijen el rato que empiecen ya a hacer su clínica restauradora, en los pacientes que vengan con amalgamas para cambiárselas por resinas, ustedes van a ver que a los bordecitos de la amalgama, justo donde se junta la amalgama con el diente, hay una grapa. Siempre la amalgama va a estar por debajo, ¿ya? Es porque por la oclusión, la masticación, la amalgama se va desgastando hasta que me queda
como una zanja entre el diente y la restauración de amalgama. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Nada, dime. Otro material que podamos ver aparte de las amalgamas. Las amalgamas son las más características, pero en el caso de que no tengas un buen manejo del material, cualquier otro material donde entre el diente y el material te quede un espacio, digamos que no se logró pegar al 100% por alguna razón, ahí vas a tener también criba, porque no vas a tener como una continuidad entre la superficie del diente y el material, ¿ya? Pero el más característico de todos es la amalgama. Ahora no vamos a estudiar en esta materia amalgama y creo que no lo hicieron de materiales 1, ¿no es cierto? Porque ya no se utiliza. Pero es importante que sepan que las amalgamas tienen esta característica porque lo que sí les va a tocar a ustedes es el cambio de amalgamas por resinas, ¿ya? O amalgamas por cerámica. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. La próxima semana vamos a seguir viendo las propiedades. Como les digo, voy a intentar hacerlo así como un poquito más